Estamos trabajando la serie Las disciplinas de un hombre piadoso. Y hoy continuamos con la disciplina número 8. Vamos a desarrollar 20 disciplinas. O sea, esta serie termina, si Dios lo permite, 2025. Tema número 8, o disciplina número 8, la disciplina de la oración. La disciplina de la oración. ¿Cómo está su vida de oración? Respóndase allá en su corazón. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Usted ora? ¿Usted pasa todos los días un espacio de tiempo en oración delante de la presencia de Dios? ¿O simplemente se levanta tarde y sale? Porque me cogió el tarde. Y cuando llega la noche, entonces usted intenta orar, pero lo coge el sueño. Y rápidamente queda dormido. Los varones cristianos quieren orar. Lo único que les falta es la disciplina para hacerlo. Y yo digo que los varones cristianos quieren orar porque asumo que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en su interior. Porque el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no quiere orar. Y esto ya para que entonces revisemos nuestro corazón. Si usted en su corazón nunca siente la inclinación hacia la oración, pregúntese si realmente usted es cristiano. Si usted eso de verdad como que jamás le llama la atención, no es que ni se le pasa por la cabeza, a lo mejor usted no es cristiano. Es muy conocido que las mujeres oran mucho más que los varones. Eso es muy conocido. Y eso debería llenarnos de vergüenza. De vergüenza. Porque Dios ha llamado al varón a ser ¿qué? Líder. Cabeza. Entonces no es coherente que las esposas, nuestras esposas, sean superiores a nosotros en la oración. Y la solución es decirle, ore menos, para que no me gane. No, esa no es la solución. La solución es que nosotros oremos más. Lastimosamente, a muchos hombres ni les inmuta en lo absoluto que sus vidas sean áridas en cuanto a la oración. Hay hombres que han llegado al extremo de molestarse con sus esposas porque son mujeres de oración. Ay, usted, qué fastidio. Pura oradera, usted por todo ora. Hay hombres así. Qué tremendo, ¿no? Son hombres crueles. Quienes poco o nada oran, encuentran mil y unas excusas para esquivar el santo llamado a estar en intimidad con Dios. Son especialistas en encontrar excusas para no orar. Como por ejemplo, es que estoy muy ocupado. Es que estoy cansado. Es que yo trabajo. Otros, un poquito más espirituales, dicen, es que yo sirvo en la iglesia. Otro dice, uno no tiene por qué orar una hora. Eso es puro legalismo. Otros dicen, uno no tiene por qué orar con otros. La oración debe ser privada. Y esto lo dicen para que no sea evidente a los demás que sus vidas son escasas, muy escasas de oración. Otros dicen, yo no me pongo metas de oración, yo espero que me fluya. Curiosamente sí tienen metas para otras cosas, pero en cuanto a la oración, no tienen metas. Otros dicen, es que Dios no me ha tocado para orar. Estoy esperando que me toque. Uy, amado, esa es una muy
peligrosa excusa. Porque si hay algo que nos mueve a orar, es el sufrimiento. Entonces Dios tendrá que pasarlo por sufrimiento para que usted entienda que debe orar, que debe buscarlo a Él. Yo sé, amados, que la culpa no motiva a nadie, pero la culpa es útil para ver el lugar donde nos encontramos. Para eso es importante la culpa. La culpa me hace caer en cuenta dónde es que yo estoy. Y si hay reconocimiento, cuando siento la culpa, entonces yo puedo ir al lugar que el Señor me está llamando. En este caso, ¿cuál sería? La oración. Bueno, hay una frase que describe a la perfección a las personas que poco o nada oran. O sea, es perfecta esta frase. Es de Wayne Mack. Wayne Mack dijo lo siguiente: la persona orgullosa es una persona de poca oración. Uf, fuerte eso, ¿no? Así que si usted y yo somos personas de poca oración, ¿qué es lo que somos realmente? Orgullosos. Creemos que no necesitamos a Dios. Esa en última sería la implicación. El que no ora le está diciendo a Dios: no te necesito, yo puedo manejar mi vida. Esa es la implicación más directa de la poca vida de oración, en este caso de los varones. Pregunta: ¿por qué la gran mayoría de hombres cristianos poco o nada oran? Gran mayoría, ni siquiera mayoría, gran mayoría. Es decir, si hiciéramos una estadística, ¿cuál sería el porcentaje entre los varones de cuántos oran? Oran. ¿Cuántos oran? ¿25? Usted tiene muchísima fe. 10%. También creo que tiene muchísima fe. Yo creería que entre el 3 y el 5% oran. Yo no estoy hablando de 5 minutos, amado, no. O sea, si usted tenía eso ahí en su mente, no. Yo no estoy hablando de alguien que ora 5, 10 minutos, 15 minutos, no. Oran. Paran su vida, paran su cotidianidad para orar, para estar un tiempo significativo con Dios. Uy, el porcentaje yo creería que, pues lo que pasa es que hacer una encuesta de esas toca, secreta, ¿cierto? Bien anónima, que la persona pueda contestar con toda honestidad. Bueno, ¿por qué la gran mayoría de hombres cristianos no oran o oran muy poco? ¿No lo ven importante? Sí, o sea, se les pasa, no lo ven importante. No saben cómo hacerlo. O sea, sí, dice, pero yo que oro. No lo consideran práctico. Si tienen que hacer una actividad y pudieran orar, se van por la actividad porque la actividad es algo práctico y orar no es práctico. Ignorando que orar lo ayuda a hacer la actividad con eficacia, con la bendición, con la gracia de Dios. Otros porque sus agendas están llenas de actividades. Otros porque su tiempo libre lo dedican a sus ídolos, a sus hobbies. Para sus hobbies tienen tiempo, para Dios no tienen tiempo. Otros porque no se rodean de gente de oración, sino se rodean de gente embolatada. Otros porque resisten la guianza del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo les inquieta, el Espíritu Santo les recuerda: usted no ha orado, ore, pero ¡pum!, se acuerda de otra cosa. Y vaya, hace esa otra cosa y se le olvidó.
Otros porque sus pocas oraciones no han sido contestadas. Dicen, yo oré hace 3 años por algo y Dios no me contestó. Entonces por eso no oran. Y esta que ya de alguna manera la mencioné, porque realmente no han tenido un encuentro con Dios. No han nacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios no mora en ellos. Pues obvio, están muertos en sus delitos y pecados. No les incentiva en nada la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver 8 preguntas importantes sobre la oración. Sus respuestas cortas, pero creo que nos pueden ayudar para fortalecer esta disciplina. Dios quiere que fortalezcamos esta disciplina, algunos que al menos empiecen a incorporarla. Pero Dios quiere hombres de oración. Les voy a dar otra oportunidad. Dios quiere hombres de oración. Oiga, esta hora es pesado, ¿no? Y si fuera a las 8 de la mañana también es pesado. O a las 4 de la tarde. Pregunta número 1. ¿Por qué orar? Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús aquí en este versículo asumió que sus discípulos orarían. Amado, orar es una práctica natural y ordinaria de todo discípulo de Jesús. Se lo repito, orar es una práctica natural y ordinaria, no extraordinaria, ordinaria de todo discípulo de Jesús. Jesús espera que todo discípulo suyo ore. Oramos, según este pasaje, porque necesitamos tener intimidad con alguien. ¿Con quién? Con el Padre. El Padre nos espera, el Padre nos observa y el Padre nos recompensa, según las palabras de Jesús. ¿Cuántos quieren tener intimidad con el Padre? Amén. No hay otra manera sino por medio de la oración. Cuando nosotros oramos, nuestra relación con el Padre, ¿qué pasa? Se fortalece. Me amalgamo con el Padre, me uno al Padre. Eso sucede cuando nosotros oramos. Nos sentimos más confiados cuando oramos. ¿A usted no le ha pasado eso? Nos sentimos más felices cuando oramos. Nos sentimos más guiados cuando oramos, porque esa comunión se ha fortalecido. Nos sentimos más inspirados cuando oramos. Inspirados a vivir, inspirados a hacer cosas para Dios. La presencia de Dios de alguna manera nos ministra cuando oramos. Jesús, quien no miente, ¿cuántos creen eso? Amén. Prometió que el Padre no solo se hará presente en nuestros tiempos de oración, sino que nos recompensará por hacerlo. Ahí lo dice, amado. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Lo dijo aquí Jesús. Y es obvio, o bueno, no tan obvio, entonces hay que hacer la aclaración, que esto no significa que el Padre dirá sí a todas nuestras peticiones. Pero lo que sí significa es que Él nos oirá y hará su perfecta voluntad en nosotros. Y yo quiero que Él haga, no mi voluntad, sino su perfecta voluntad. Porque es que mi voluntad no es lo mejor. Mi voluntad está muy por debajo de la de Él. Amados, nuestras oraciones son tenidas en cuenta por el Padre. ¿Usted alguna vez había meditado en eso? Eso que Jesús dice, pues métase el cuarto, allá va a estar el Padre.
el Padre lo va a ver y lo va a recompensar. ¿A usted no le parece eso maravilloso? Pero a veces uno ni siquiera piensa eso. Pero eso es lo que dijo Jesús. Y Jesús no miente. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué orar? Porque tengo una cita diaria con mi Padre. Porque tengo una cita diaria con mi Padre. ¿Lo ha dejado plantado? ¿Lo ha dejado esperando? Amado, no negocie esa cita. Número 2. Segunda pregunta, ¿cuándo? ¿En qué momento orar? Marcos 1:35. Muy de madrugada. Ni siquiera de madrugada. Muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro. Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Qué tremendo ese versículo que ya lo hemos revisado. No podemos poner legalismos, eso es cierto. Pero de Jesús sabemos que oraba en la madrugada o muy tarde en la noche. Y esto a pesar de que Jesús tenía jornadas extenuantes de trabajo ministerial. Y esto ya entonces nos quita a nosotros el argumento de que es que yo trabajo, es que estoy cansado. Jesús no trabajaba, Jesús era un vago. Se levantaba temprano a orar y se echaba a dormir toda la mañana y salía para el templo una horita y ya. No, amado. Jesús era un hombre muy ocupado, pero oraba de madrugada o tarde en la noche y pasaba tiempo suficiente con Dios. Así que, amados, orar por la mañana es muy provechoso. Qué lindo presentarnos delante de Dios antes de presentarnos a otra persona. Qué lindo que la primera persona a la que le hablemos en un día, en el día, sea Dios. La primera persona. Pero si a usted le es imposible orar temprano por las mañanas, ya sea por su trabajo, ya sea porque, bueno, definitivamente por más que usted lo ha intentado, no le fluye, no es capaz, entonces busque un horario fijo durante el día en el que pueda concentrarse a orar. Pero búsquelo. Aunque somos llamados a orar sin cesar, eso lo dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No es correcto decir que nuestro tiempo con Dios, que nuestro tiempo en oración, es cuando vamos en el bus para el trabajo, o en la motocicleta, o en el vehículo. No. Por favor, no se confunda. No, ese no es nuestro tiempo de oración. O cuando hacemos el almuerzo, o cuando vamos caminando, o cuando estamos en el devocional de familia. No. Ese no es su tiempo de intimidad con Dios. Por favor, no se engañe. Por eso les dije que ahorita no hemos orado. Este espacio de hoy no es un espacio de oración. El del jueves sí es un espacio de oración. Es un espacio de palabra, de enseñanza de la palabra. Amado, Dios es digno que apartemos un tiempo especial y significativo para Él. ¿Se lo dice al que tiene a su lado? Dígale, David, dígale. Amado, no le dé sus migajas al Señor. Eso es ofensivo, darle migajas de nuestro tiempo al Señor. Además, en esos espacios que yo acabé de mencionar, no se puede tener intimidad con el Señor. Porque usted y yo solo podemos tener intimidad con Dios cuando estamos solos con Él. Yo oro con mi esposa, claro que sí. Y con mis hijos hacíamos devocional.
Pero ese es el tiempo de familia y hay que tenerlo y es bonito. Pero yo le puedo abrir mi corazón a Dios ¿cuándo? Cuando estoy solo. Sí, quizás estoy molesto con mi esposa, si estoy quizás molesto con mis hijos, pues no les voy a ir a decir en la oración del devocional, Señor, cambia a mi esposa, Señor, cambia a mis hijos. Eso se lo digo al Señor a solas. A solas le puedo decir, Señor, a mí me hirió esto que dijo mi esposa. A mí me dolió, Señor. Eso es abrirle el corazón. Pero el espacio del devocional familiar no es el tiempo de intimidad con Dios. Ahora, para que la oración sea un hábito, hay que hacerla todos los días. Amén. Amado, hábito tiene que ser todos los días. En la intermitencia no hay disciplina. No hay disciplina, amados. Así que no estaría mal. Pues es una sugerencia que usted lleve un calendario donde registre, hoy oré, llevo todo el mes orando, hoy cauchito, estoy orando, estoy creciendo. Incluso no estaría mal si usted lleva un diario de oración. Actualmente yo no lo estoy llevando. Digamos que ya como es hábito no lo necesito. Pero yo recuerdo años atrás donde yo escribía algunas de mis peticiones a Dios. Y cuánto gusto me daba cuando veía que las había contestado. Y entonces le agradecía su respuesta. Amados, la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cuándo orar? ¿Cuándo es el tiempo para orar? ¿Cuándo? Bueno, hay que orar todos los días, pero hay que sacar un tiempo especial. Si usted lo puede hacer, lo desafío, hágalo en la mañana, temprano en la mañana. Si no está orando, esta sería mi recomendación. Alarma una hora antes. Una hora antes para que ore. Eso significará que tendrá que acostarse más temprano. Eso significará que va a dejar redes sociales si las tiene que dejar, va a dejar películas si las tiene que dejar, va a dejar fútbol si lo tiene que dejar, va a dejar ciclas si la tiene que dejar. Usted va a dejar cualquier cosa porque usted quiere tener tiempo con Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Y esto es valioso. Escuchen. En los días de Hebreos 5:7, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Hebreos 5:7, por favor, mírenlo y contesten. ¿Cómo oraba Jesús? Mírenlo. Jesús oraba con súplicas, con fuerte clamor. ¿Sí lo vieron? Miguel, ¿sí lo vio? Con fuerte clamor para los que oran solo con su pensamiento. Sigue diciendo, con lágrimas para los que dicen, Juanca, que no son emocionalistas. Dice ahí, con reverencia para los que dicen que no son religiosos. Y dice que oraba con sumisión para los que pretenden imponer su voluntad en sus oraciones. Nosotros debemos orar como el Señor Jesús oraba. Nos muestra la palabra también que Jesús acostumbraba postrarse cuando oraba. Mateo 26:39 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cómo oraba Jesús? Postrado, dice la Escritura. Amados, la postración es una práctica olvidada por muchos cristianos. Por muchos. Ya no se ve que los cristianos se postren. Así que les animo y desafío, volvamos a orar de rodillas. ¿Usted ora de rodillas?
volvamos a arrodillarnos y a postrarnos en la presencia de Dios. Obvio que no es la única manera de orar, obvio, pero es la mejor. Si usted se arrodilla, vamos a suponer que usted pone su despertador temprano en la mañana, se levanta, va al baño y va a su sitio de oración y se arrodilla y empieza como a adormecerse, como algunos aquí, como que los ojos le pesan. Amado, entonces por reverencia a Cristo, ¿qué debe hacer usted? Pararse y orar de pie, orar caminando, incluso orar sentado, pero jamás acostado. Sí, no es que, me voy a acostar aquí, voy a orar contigo, Señor, en la cama. No, eso sería una necedad. Deje la oración para, digamos, si usted está acostado, para ese momento en que usted ya se acostó y se acordó de algo, bueno, vale, o sea, no es que párese y vaya, arrodíllese. No, ahí en la cama usted le puede decir al Señor, pero su tiempo de intimidad con Dios, amado, no acostumbre a hacerlo acostado. Lo digo porque hay gente que lo hace. Número 4. 3 preguntas hemos resuelto. ¿Me ayudan, por favor? ¿Por qué orar? ¿Cuándo orar? ¿Cómo orar? Número 4. ¿Qué oraciones hacer? Número 4. ¿Qué oraciones hacer? ¿Qué oraciones hacer? Juan 14, 13 al 14. A ver, David, preste atención, mano. Juan 14, 13 al 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Con esta declaración de Jesús, miren por favor el texto. Él nos autoriza para que oremos ¿por qué? Por cualquier cosa. Es decir, podemos orar por todo. Podemos orar por lo grande y también por las cosas pequeñas. Por las cosas muy importantes y quizás por las cosas que parezcan insignificantes. Podemos orar cuando estemos alegres y podemos orar cuando estemos tristes. Podemos orar cuando todo vaya bien, pero también cuando todo vaya mal. Mira el versículo siguiente, el 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Interesante que lo diga después de haber hablado de la oración. Es decir, una persona que ama a Jesús difícilmente hará peticiones pecaminosas. Es decir, una persona que es discípulo de Jesús, que ama a Jesús, que obedece sus mandamientos, no va a pedir la muerte de nadie. No va a pedir que le vaya mal al jefe, que porque el jefe le está haciendo la vida imposible. Amado, es difícil que un hombre que es seguidor de Jesús y ama su palabra, ama los mandamientos de Jesús, ore por cosas que no son la voluntad de Dios. Y eso va en línea con lo que dice el mismo Juan, pero en su primera carta, capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Por qué orar? No, la pregunta no es esa, es ¿qué oraciones hacer? Todas las que usted quiera, recordando que deben ir en línea con la voluntad de Dios. Vivamos obedeciendo sus mandamientos y pidamos de todo. Y el Señor nos va a contestar ¿cómo?
conforme a su perfecta y santa voluntad. Si algo no es la voluntad del Señor para nosotros, ¿por qué habríamos de enojarnos que no nos las dé? ¿Por qué? Si eso no es la voluntad del Señor para nosotros, deberíamos tener paz. Vamos con la número 5. Pregunta número 5. ¿Dónde orar? ¿Dónde orar? Dice Mateo 6:6 nuevamente. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Pues técnicamente nosotros sabemos que podemos orar en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Pero al referirnos al tiempo de intimidad con Dios, ¿cuál es la orden de Jesús? Hacerlo en nuestro cuarto a puerta cerrada. Jesús apeló al espacio más íntimo, al lugar físico más íntimo que tiene una persona, su cuarto, su habitación. ¿Cuál será la razón? Pues precisamente Jesús quiere que tengamos intimidad con el Padre, pero también quiere, en el contexto de este pasaje de Mateo 6, ¿qué es lo que más quiere aquí Jesús en cuanto a la oración en el cuarto a puerta cerrada? Intimidad, ya lo dijimos. ¿Pero qué más quiere Jesús? Que sea en secreto, sí, por ahí va. El punto de Jesús es guardarnos de la hipocresía. De eso es que se trata Mateo 6. Tanto el dar como el orar y el ayunar. Eso es ser secreto. Para no tener esta tentación de que, ay, vea, me están observando y están pensando que yo soy un gran hombre de oración. ¿Eso le sucedía a quiénes? A los fariseos. Una pregunta entonces para hacer. ¿Por qué en Marcos 1:35, que ya lo leímos, dice que Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar? ¿Por qué? Porque la casa no era de él. Estaba en la casa de Pedro. Y allí él no podría tener intimidad con el Padre. Así que él sale de esa casa que no es de él y se va a un lugar solitario donde se puso a orar. Amado, fije un lugar especial para orar a solas con Dios. Fije ese lugar. Preferiblemente el cuarto, si lo tiene, o quizás el comedor, o quizás el estudio de la casa. Lo importante, ¿qué sería? Que sea solitario, que sea un espacio propicio para tener intimidad con Dios. Cuando una persona se convierte y es el primer converso de su casa, el primer cristiano de su casa, ¿usted sabía cuál es el lugar predilecto de algunos de estos nuevos creyentes para orar? El baño, literal. Porque allí no incomodan a nadie, nadie los va a criticar. Pero eso es para los recién convertidos, ¿no? Que no tienen... O en una visita, quizás, no en mi casa, ¿cierto? Lo podría hacer. Hemos visto 5 preguntas. A ver, la primera. ¿Por qué? Segunda. ¿Cuándo? Tercera. ¿Cómo? Cuarta. ¿Qué oraciones? Quinta. ¿Dónde? Sexta. ¿Para qué? ¿Para qué orar? Pues la oración tiene propósito, por supuesto. ¿Para qué orar? Mateo 6:9,
Ustedes deben orar así. Esta oración no es la que hace Jesús, como por ahí se le fueron las luces a un respetado predicador. Esta oración no es la que hace Jesús, es la que hacen los discípulos de Jesús. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y continuó con la oración del Padre nuestro. El Padre nuestro enseña el para qué orar. Por favor, estúdielo. Estúdielo con atención en su casa y encuentre las enseñanzas que hay allí de Jesús. Por ahora, unas simples pinceladas. Oremos para reconocer a Dios como nuestro Padre. La oración de Jesús allí en Mateo 6 es tan linda que arranca en una intimidad muy profunda. Él es mi Padre. Yo me reconozco como su hijo. Él es mi papá, mi gran Padre. Los judíos no orarían así. Esto es revolucionario, la enseñanza que está dando aquí Jesús. Ellos orarían el Elohim, el Shaddai, el Adonai, pero no Padre. Jesús les enseña que a Dios lo pueden llamar Padre. Padre. De hecho, lo debemos llamar Padre. Si somos hijos, lo debemos llamar Padre. Pero también oramos para reconocer la grandeza y majestad de Dios. Él está allá. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es más grande que yo. Sus pensamientos, sus caminos son más grandes que los míos. Así que en la oración yo me ubico. Me ubico a quién es que estoy hablando. Con todo y que es mi padre y hay intimidad, no es mi compadre. Jesús dijo, o ustedes oran así, Padre, no compadre, que estás en el cielo. También oramos para reconocer que su nombre es santo. Santificado sea tu nombre. Cualquiera que en oración entienda eso, va a temer a Dios. No le va a hablar cualquier bobada. No le va a hablar de cualquier manera. Al que me estoy dirigiendo es el único, plenamente, perfectamente santo. Santificado sea tu nombre. No tomaré el nombre del Señor a la ligera. Pero también oramos para pedir que establezca su reino. Juanca, y que se haga su voluntad. Que establezca su reino y que se haga su voluntad. Y vea que hasta ahí no hay peticiones personales. Y ya hemos orado un buen tiempo. Sigue la oración en el Padre Nuestro. ¿Para qué orar? Para pedir que nos sustente cada día. Por eso sabemos que hay que orar todos los días. Danos hoy nuestro pan de cada día. Para pedir que perdone nuestros pecados. Oración diaria. O sea que todos los días fallamos. Todos los días pecamos. Y también para pedir que no nos deje caer en tentación, porque es lo más coherente. Que el que pida no caer, el que pida perdón, es que no quiere volver a caer. Es lo más coherente. Esa como a manera de repaso, pero por favor estudie el Padre Nuestro en casa, está en Mateo 6. Estúdielo y allí encontrará para qué orar. Pregunta número 7. ¿Por quiénes orar? ¿Por quiénes? Mateo 5:44 es la bofetada de Jesús para nosotros.
José. Oiga, pero es que están enchufaditos los dos, ¿no? Dice Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este mandamiento es impresionante que haya quedado escrito. Y lo impresionante no es que Jesús lo haya dicho. Eso no es lo impresionante, sino el por qué tuvo que decirlo. ¿Ustedes saben por qué Jesús tuvo que decir este mandamiento? Y que quedara escrito, ¿ustedes saben por qué? Porque si no lo hace, Cristian, ningún cristiano oraría por sus enemigos. Si estando el mandamiento escrito, muchos cristianos no oran por sus enemigos, imagínense que nunca hubiera sido una ordenanza de Jesús, un mandamiento de Jesús. No habría no habría uno solo que orara por sus enemigos. Así que ya lo recordamos. ¿Por quiénes debemos orar? Por nuestros enemigos. Pero también podemos y debemos orar por quiénes más. Por la familia, los amigos, por la suegra. Dice, esa está en la categoría enemigos. Por los pastores, por la iglesia, por el grupo pequeño, por el líder, por los hermanos perseguidos, por los misioneros, por los empleadores, por los empleados, por las personas que estamos compartiéndole el evangelio. Y uno se sorprende que haya cristianos que dicen, yo no sé por qué orar. Yo no encuentro qué orar, dicen algunos cristianos. Bueno, yo les recomiendo, y esto se lo aprendí a de Ken Hughes, el de las disciplinas de un hombre piadoso. Él dice en su libro que podemos y deberíamos hacer listas de oración para enfocarnos en lo que vamos a orar, para que nuestra mente no divague. Entonces, usted podría tener una lista de oración para los días lunes. Día lunes, usted no es el día del zapatero, es el día para orar. Día lunes, usted va a orar por usted y por su familia y su familia extendida. Entonces usted va a orar por su propia vida, va a orar por su esposa, si la tiene, o para que Dios le dé esposa, va a orar por hijos, para que Dios le dé hijos, va a orar por quién más, por sus padres, si los tiene vivos, por sus hermanos, por sus primos, por sus tíos, ¿cierto? Por la familia extendida. Y amados, si usted ora uno por uno, por favor, es que los hombres somos demasiado frescos y decimos nosotros prácticos, Señor, bendice a mi familia, amén. No. Y entonces pone, lunes cumplí. No, así no. No, así no. Señor, te pido por mi esposa. Por ejemplo, solo a manera de ejemplo, a mi esposa a veces le duele esta parte de la espalda, ella siente que le arde. Entonces en mis oraciones yo le he pedido al Señor, Señor, yo te pido que tú le quites esos dolores. Yo te pido, ella siente que le duelen a veces los huesos, yo te pido que las sanes. Oraciones específicas por cada integrante de la familia. Si el primo está envuelto en drogas, Señor, te pido por mi primo. Tú sabes que está hundido en las drogas. Por favor, inquiétalo. Dame la gracia para compartirle el evangelio. Yo quiero que él sea salvo, Señor, pero te ruego, te suplico que tú seas el que lo toques. Amados, si oramos uno a uno, vamos a pasar tiempo con Dios y nos va a quedar menos tiempo para el celular. El martes, entonces, en su listado de oración, usted podría incluir la iglesia, su iglesia, comunidad vida con propósito. Y entonces, ¿por quiénes oraría? Señor, bendice la iglesia, amén. No, va a orar de manera específica. Primero las personas, luego las actividades. ¿Cómo se ora por la iglesia? Primero las personas, luego las actividades.
Porque podríamos orar solo por las actividades. Pero, amado, necesitamos orar por las personas. Para que participen de las actividades, ¿cierto? Señor, te pido por el pastor, Señor, ayúdalo. Uno se está quedando el calvo, el otro ya sabes cómo está. Ayúdalo con esa alopecia, Señor. Bueno, oraciones específicas. Oraciones específicas. El miércoles sería bonito que de pronto en su listado sea: hoy miércoles voy a orar por la iglesia perseguida. Voy a orar por los hermanos perseguidos. Entonces, amados, hay un PDF que todos los meses Puertas Abiertas, la organización Puertas Abiertas, el portal Puertas Abiertas, ofrece para que oremos por la iglesia perseguida, ¿sí? Pídale, si no sabe cómo descargarla, pídasela a su líder. Yo ya la mandé, Gilbert me la manda todos los meses y yo la reenvío ahí al chat de líderes. Pídala a su líder y ahí puede orar usted por cada necesidad. Cada necesidad. Ore para que el Señor los cuide, para que el Señor les provea, para que el Señor les permita compartir el evangelio en medio de la persecución. Amado, y usted va a tener tiempo significativo en la oración. Y por favor, amados, esto para corregir una mala práctica: no deje de orar los domingos. Porque se ha descubierto que el día que menos oran los cristianos es el domingo. Porque como van a la iglesia. No, el domingo también hay que orar. Dígale eso al que tiene a su lado. Si le es posible, que yo creo que a la mayoría podría, venga, intercesión, clamemos. Aquí en Bucaramanga, 3 de la tarde, en Piedecuesta, 7 de la mañana. Participe de intercesión, clamemos. Escuche lo siguiente: la evidencia de que un cristiano está madurando es que empieza a orar por otros. Pero el cristiano inmaduro solo ora por sí mismo. Ese es el cristiano inmaduro. Y pregunta número 8 para cerrar: ¿cuánto tiempo orar? ¿Cuánto tiempo orar? Marcos 14:37 dice: luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Y por el contexto sabemos que él los llevó ¿a qué? A orar. O sea, lo que Jesús le está preguntando es: ¿no pudiste orar ni una hora? Ni una hora, Pedro. Pues uno esperaría que luego de 3 años de entrenamiento, estos discípulos ya estuvieran cauchitos para la oración. 3 años con Jesús, día y noche con él, para arriba y para abajo con Jesús. 3 años, pero no. El sueño les jugó una mala pasada a estos discípulos y al parecer no somos muy diferentes a ellos. ¿Cuántas veces usted se arrodilló a orar y quedó ahí clavado? Yo les conté a ustedes de un hermano que duró en una vigilia toda la noche de rodillas. Toda la noche. El hermano Oscar Plata, véalo, ahí está. Todo el mundo pensando que él era muy consagrado, y cuando le dijeron esto, Oscar, y escuchó la profecía, dijo: ¿cuál profecía? Amados, ese día, o más bien esa noche, era como el día de la graduación de los discípulos, ¿cierto? Ese día su Señor y su Maestro sería entregado en manos de pecadores. Por lo tanto, lo menos que se esperaba de estos discípulos, ¿qué era? Que lo acompañaran, que lo respaldaran en oración, que estuvieran dándole su apoyo moral. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo dejaron solo, lo negaron, salieron huyendo, los discípulos. ¿Por qué sucedió eso? Porque no crecieron en su vida de oración. Lucas 22:46 dice:
¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y entonces acá, bingo. ¿Por qué los hombres están envueltos en la tentación? Si no permaneces en la oración, caerás en la tentación. Amados hombres, se lo repito, si no permaneces en la oración, caerás en la tentación. Ora una hora. No es un legalismo. No es un capricho pastoral. Tampoco es algo para sentirnos superiores a los demás. No es una meta inerte a alcanzar. Más bien, ora una hora es una oportunidad para crecer en nuestra vida de oración. Es una oportunidad para reconocer, y yo espero que usted lo reconozca, que hay actividades a las cuales nosotros le dedicamos más de una hora y lo hacemos con gusto. Y no nos cansamos. Y no nos da sueño. Ora una hora es una oportunidad para decirle: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Enséñame a amarte. Enséñame a depender de ti. Por supuesto que no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Por supuesto que tenemos a todas las tinieblas en nuestra contra. Nuestra carne se va a levantar. Nuestra mente va a divagar. El mundo nos va a tirar para que salgamos rápido del cuarto de oración. Empiece a orar y usted se empieza a acordar de muchas cosas que no ha hecho. Empieza a orar y eso le va a suceder. Cierro con la historia que ya les he compartido. Hoy regáleme en unos minuticos más. De la experiencia de Sidlow Buster, un pastor, en cuanto a su oración personal. Por favor, no se me duerman, José y Juanca. Escúchenla, pero escúchenla con atención. Algunos quizás no la han escuchado. A este respecto, el doctor Sidlow Buster le leyó una vez una página de su diario pastoral a un grupo de pastores interesados en saber más acerca de la disciplina de la oración. El doctor Buster comenzó diciendo que en el año 1928 entró al pastorado dispuesto a ser el más metodista bautista de los pastores, a un auténtico hombre de oración. Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo sin que sus responsabilidades administrativas cada vez mayores, así como los sutiles subterfugios de la vida pastoral, lo llevaron a poner a un lado la oración. Además, comenzó a acostumbrarse a eso, inventando excusas para sí mismo. Entonces, una mañana la situación hizo crisis cuando se detuvo junto a su abarrotado escritorio y vio la hora. La voz del Espíritu Santo lo estaba llamando a orar. Al mismo tiempo, otra vocecita aterciopelada le estaba diciendo que fuera práctico y respondiera a la correspondencia y que aceptara el hecho de que él no era del grupo de los espirituales, que solo unos pocos podían serlo. Estas últimas palabras, dijo Buster, me dolieron como una puñalada. No podía soportar el pensamiento de que eso fuera cierto. Estaba horrorizado de su capacidad de justificar su falta en cuanto al mismísimo fundamento de su vitalidad y poder espiritual como pastor. Esa mañana Sidlow Buster escudriñó sinceramente su corazón y encontró que había en su persona una parte que no quería orar y otra que sí lo deseaba. La parte que no quería eran sus sentimientos. La parte que sí lo deseaba eran su intelecto y su voluntad. Este análisis le allanó el camino a la victoria. Así lo cuenta el doctor Buster con sus inimitables palabras. Como nunca antes, mi voluntad y yo nos enfrentamos cara a cara y le hice la pregunta directa. Voluntad, ¿estás preparada para una hora de oración? La voluntad respondió, lo estoy, y de veras lo estoy si tú lo estás. Así voluntad y yo nos dimos el abrazo y nos dispusimos a orar. De inmediato, todos los sentimientos comenzaron a tirar hacia su lado y a protestar. Nosotros no queremos orar. Entonces noté que voluntad titubeó un poco y le pregunté, ¿podrías aguantar voluntad? Sí, me dijo, si tú puedes, yo puedo. Entonces voluntad dio un paso y nos pusimos a orar, haciendo frente a esos sentimientos serpenteantes y turbulentos que había en nosotros.
Fue una lucha sin cuartel. En cierto momento, cuando Voluntad y yo estábamos en medio de una intercesión fervorosa, me di cuenta repentinamente de que uno de esos traicioneros sentimientos había tendido una trampa a mi imaginación y se había escapado al campo de gol. Y entonces hice todo lo que pude para traer de vuelta al travieso bribón. Un poco más tarde me di cuenta de que otro de los sentimientos se había escabullido con algunos pensamientos desprevenidos y estaba en el púlpito, 2 días antes de la fecha, predicando un sermón que aún no había terminado de preparar. Al final de esa hora, si usted me hubiera preguntado si lo pasé bien, habría tenido que responderle no. Ha sido una lucha agotadora contra unos sentimientos contradictorios y una imaginación perezosa de principio a fin. Y lo que es más, esa batalla con los sentimientos continuó por 2 o 3 semanas más. Si usted me hubiera preguntado al final de ese periodo, ¿lo pasó bien durante sus oraciones diarias? Habría tenido que confesarle, no. A veces parecía como si los cielos fueran de plomo, como si Dios estuviera demasiado distante para oír, como si el Señor Jesús estuviera extrañamente reservado y como si la oración no sirviera de nada. Sin embargo, algo estaba sucediendo. En primer lugar, Voluntad y yo le enseñamos de veras a los sentimientos que éramos completamente independientes de ellos. Además, una mañana, más o menos 2 semanas después de haber comenzado la lucha, precisamente cuando Voluntad y yo nos disponíamos a pasar otro periodo de oración, alcancé a oír por casualidad que uno de los sentimientos le secreteaba a otro: vamos, chico, no vale la pena perder más tiempo poniéndonos, no van a ceder. Esta mañana, por primera vez, a pesar de que los sentimientos aún no se mostraban cooperadores del todo, por lo menos se quedaron quietos, lo cual nos permitió a Voluntad y a mí seguir con nuestras oraciones sin ninguna distracción. En aquel tiempo, un par de semanas después, ¿saben lo que pasó? Durante uno de nuestros periodos de oración, cuando Voluntad y yo no nos preocupábamos en lo más mínimo de los sentimientos, uno de los más vigorosos se presentó repentinamente y gritó: ¡Aleluya! A lo cual todos los demás sentimientos exclamaron: ¡Amén! Y por primera vez, la totalidad de mi ser, intelecto, voluntad y sentimientos se unió en una operación coordinada de oración. Nos cuenta esta historia la lucha que se libra para poder ser hombres de oración. Cierro con esto. No te conformes con menos. Dios te llama a ser un hombre de oración. Oremos.